Vamos a ir arrancando el webinar, el cual os hemos preparado en la jornada de hoy, claves y retos para el 2021, este nuevo año, el cual estamos a las puertas de este 2021 y donde tanto despachos de abogados como también asesorías jurídicas de empresa se han visto involucrados en una infinidad de cambios, en un nuevo contexto en el cual nos hemos encontrado este año. Por supuesto, queremos dar las gracias a todas las personas que se encuentran conectadas ahora mismo, en este mismo momento. Comentar también que el webinar se está grabando para luego poder también difundirlo a través de las redes sociales, poderlo subir a la página web y, por supuesto, también agradecer a los excelentes ponentes que tenemos en la jornada de hoy y que ahora en unos momentos pasaremos a presentar. También quiero agradecer tanto a Carlos Baixeras como a Vega Leal por la coordinación del presente webinar, así como al resto del equipo de Jericho Muri Asociados y de Jericho Associates. Tal y como mencionaba, en 15 días ya cerramos este 2021 y han sido muchos los cambios y los retos que se han enfrentado pues, tanto despachos como las asesorías jurídicas. Si echamos la mirada un poco atrás, las asesorías jurídicas, pensemos que a 10 años vista estaban como muy focalizadas en temas de redes sociales, privacidad, seguridad de la información y digamos que esas preocupaciones como que fueron evolucionando bastante, ¿no? En el año 2015 nos encontramos también con la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde todo lo relativo a los programas de cumplimiento normativo, de compliance, empezaron también a tomar gran protagonismo en las grandes corporaciones. Por supuesto, el tema de la orientación máxima al cliente, de la transformación digital, de la misma digitalización, ya no solamente de los últimos años, sino también de este actual 2020 ha sido como uno de los grandes protagonistas de este año y una de las características que hemos podido ver en los últimos tiempos en esa evolución de las asesorías jurídicas. Para ello, contamos hoy con un grupo de expertos de primer nivel y que voy a pasar a presentar brevemente. Vamos a contar con Ana Prado. Ana es General Counsel en Mercedes-Benz España. Lleva más de 17 años en la compañía, entrando inicialmente como Legal Counsel y siendo ahora pues, directora de asesoría jurídica y es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá. Timo Spitzer nos saluda desde Frankfurt, le agradecemos enormemente su presencia, dado que estaba de vacaciones y es un gusto poder contar con él. Bueno, Timo, además de ser Head of Legal en banca corporativa y de inversión en Alemania, Austria y Suiza, ha sido pues, speaker en infinidad de eventos, tanto como en Harvard Law School, como también premiado por diferentes directorios tipo Legal 500, entre muchos otros, así que, y también en el Global Counsel Awards en Nueva York, años atrás, o sea que la verdad es que es un lujo contar contigo. Bienvenido, Timo. También contamos con Eloy Zamanillo, ex Garrigues, ex Grant Thornton, tiene una enorme experiencia en el sector legal. Desde hace 6 años está como gerente de asesoría jurídica corporativa en Indra, así que por supuesto damos también la bienvenida a Eloy. Contamos también con Javier Alcántara, que es socio del área de mercantil en Brugueras, Alcántara y García Bragado. Ha trabajado en empresas como Naturgy, además es secretario de consejos de administración de sociedades de capital riesgo y de capital, así como fundaciones del ámbito público y privado. Un placer contar contigo también, Javier. Y nos queda tanto Alex Blay como Mario Pascual. Alex Blay es especializado en Derecho Tributario, tiene una enorme experiencia habiendo pasado por firmas como Quatre Casas, una experiencia más de 27 años. En su vertiente académica ha dado clases también no solamente en ISDE, sino también en Foment del Treball o en Barcelona Activa. Así que un enorme placer contar contigo, Alex. Y también, cómo no, con Mario Pascual. Mario es socio del área de penal económico en Brugueras, Alcántara y García Bragado. Ha estado asesorando en casos muy mediáticos a nivel nacional y realmente también tiene una especialización muy fuerte en lo que es la industria deportiva. Y también ha desempeñado cargos como vicepresidente de la Fundación Privada de Sport y Ciudadanía y secretario del patronato de la Fundación Privada de Ámbito Nacional de Antonio Serra. Así que damos la bienvenida a cada uno de los ponentes que tenemos hoy y vamos a arrancar con una primera pregunta para Eloy Zamanillo
de Indra y nos encantaría, bienvenido Eloy, que nos pudieras comentar cuáles son los retos que afronta tu departamento para este nuevo año 2021. Bienvenido, Eloy. Muchísimas gracias, Mar. Un placer estar aquí con vosotros y gracias por la invitación. En la asesoría jurídica nuestra, los retos más importantes para 2021 es poder aterrizar en primer lugar todo lo que se está moviendo por el trabajo en remoto o lo que se llama el trabajo flexible, ¿vale? Cómo introducirlo de forma definitiva hasta que haya una nueva normalidad después del COVID, ¿no? Que podamos pasar esta fase y estamos trabajando muy fuerte en eso, ¿vale? Para organizarnos en ese sentido. Y luego hay otra vertiente que es sobre todo, y aprovechando esta circunstancia del trabajo remoto y trabajo flexible, ¿no? Que le llamábamos antiguamente, la eficiencia del propio departamento. Estamos buscando fórmulas de cómo eficientar el propio departamento, ¿vale? A través de la búsqueda de, oye, como ahora estamos utilizando tantas herramientas, por ejemplo, el Teams, el Zoom, buscar cualquier tipo de herramienta que nos ayude a eficientar el departamento, buscar mucha estandarización, analizar funciones que no son legales, sino que son paralegales, detectar ineficiencias en cuanto a ocupación de materias o asuntos o realizar funciones que no son estrictamente jurídicas. Bueno, lo estamos metiendo todo en una coctelera, ¿vale? Aprovechando todo esto del trabajo en remoto para que, bueno, que el resultado al final de esa coctelera sea mucho más, mucho mejor. Perfecto, muchas gracias, Eloy. Ana, ¿cómo has visto este año que acabamos de pasar? ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Cuáles son los principales desafíos de tu departamento para el nuevo año? Cuéntanos, Ana. Bueno, pues igualmente estoy encantada de estar aquí esta tarde con vosotros compartiendo pues estas reflexiones que ahora mismo son muy valiosas. El poder hablar cara a cara, aunque sea virtualmente, pues con otros compañeros y hacerlo pues en estos momentos en los que estamos viviendo momentos tan intensos, pues es siempre un placer. Así que bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos. Y bueno, pues en nuestro departamento quizás lo más llamativo ha sido pues la revolución que se ha producido por parte del negocio, ¿no? Es verdad que son momentos duros porque necesitamos muchísimo empuje, muchísima motivación para estar a la altura, pero esta revolución ha traído como consecuencia pues que todos los departamentos de la compañía pues están digitalizándose, iniciando proyectos de naturaleza compleja como por ejemplo venta online, temas que antes nunca o que teníamos planificados pero que no pensábamos que íbamos a hacer tan rápidamente, pues acompañar al negocio desde una perspectiva legal y hacerlo pues de forma eficiente, pues quizás es el mayor reto en el que nos encontramos ahora mismo. Y por otro lado, pues también las circunstancias que estamos viviendo pues están haciendo que el papel legal pues sea muy importante, especialmente para, entre comillas, poner un poco de orden. Estamos todos trabajando en un modo que podríamos definir como de emergencia, en el que es muy importante pues encontrar las prioridades y en ocasiones esas prioridades pues hacen olvidar procesos muy importantes como son pues, los procesos legales o cómo realizar todas las tareas de una compañía de forma que cumpliendo con toda la normativa, con todos los requisitos para a futuro no tener problemas. Es un poco actuar de forma, llamémosle, anticíclica. En momentos de crisis nos olvidamos de los temas legales y nos descuidamos un poquito en cómo gestionar pues, temas que son sumamente importantes. Y creo que el mayor reto de la asesoría jurídica en estos momentos es, primero, comunicarnos de forma efectiva con el negocio
y prestar un soporte de calidad. Y por otro lado, pues recordar al negocio la importancia del cumplimiento normativo, la sujeción a los procedimientos, a las leyes, etcétera, etcétera, todo de una forma ágil y que no obstaculicemos la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Muchas gracias, Ana. Turno para Timo. Timo, ¿cómo, bajo tu punto de vista, cuáles van a ser las claves en la industria bancaria y del sector financiero bajo tu punto de vista? Bienvenido, Timo. Muchas gracias, Marc. Es un gran honor y placer estar aquí con vosotros. Hemos hecho un discurso parecido ya el año pasado. Es siempre un gran placer para mí. Y también estoy muy encantado que todos estamos de buena salud. Espero que vuestras familias también, que es la cosa más importante estos días. Bueno, creo que las nuevas aventuras del banco son parecidos con lo que sea siempre el caso de dar un servicio perfecto para nuestros clientes y también para los empleados. Necesito mencionar que mis opiniones que estoy dando hoy son mis propias opiniones que no necesariamente corresponden con las opiniones de mi empleador, pero espero que sí. Estoy encantado con lo que mi empleador está haciendo ahora en esta fase de lockdown. Principalmente porque estamos muy bien equipados en casa y tenemos la opción de trabajar en casa sin miedo. Eso es fundamental. Entonces, los nuevos obstáculos son de prestar un buen servicio, claro, para el cliente, para los clientes internos, los clientes externos, y también proteger el banco de daños. Es siempre la cosa más importante de contribuir para un desenvolvimiento mejor, en particular los temas de digitalización y también privacidad, la transformación de IBOR para los contratos de crédito son muy importantes. Y también continuar el discurso, pero porque ahora estamos en el lockdown. El año pasado, Ana y yo, con un amigo, hemos cenado en París antes de un seminario. Ana nos también ha visitado en la ciudad financiera, en Boadilla del Monte. No es posible estos días, desafortunadamente. Entonces, vamos todos a esperar que tenemos un vaccino bueno en breve y podemos todos continuar con la vida un poco más normalmente. Es muy importante que nos podemos trabajar en casa, pero hace falta las reuniones físicas, los viajes, ver colegas y amigos, se encuentra personalmente. Entonces, este es un muy grande obstáculo también, pero no es en nuestras manos. Estamos dependiendo de los médicos que han hecho un trabajo extraordinario en la fase de COVID, y también todas las personas como enfermeras, apotecas, y también los shopping electrónico ha sido fundamental, porque no creo que era ya una vez así en la historia. Es una cosa bizarro, pero gracias a mucho apoyo de las personas estamos sobreviviendo. Muchas gracias, Timo. Turno para Javier Alcántara. Javier, ¿cuál es la visión del mercado legal en tu opinión para este nuevo año? Hola, Marc. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte a ti y a Jerico la oportunidad de participar en este webinar tan interesante, y sobre todo con estos ilustres panelistas, ¿no? Entonces, sin más dilación, que sé que vamos justos de tiempo, pues para contestar un poco a la pregunta, ¿no?, que se plantea, cuál es la visión del mercado legal. Nosotros pensamos que durante el ejercicio 2021 y aparte del 20 hay unas áreas de práctica que han tenido una mayor actividad. Esas son el área laboral, debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, que ha provocado que haya muchos
ERTEs, muchos EREs y mucha conflictividad laboral. Del mismo modo, áreas como la mercantil, en la parte de concursal, donde empiezan a haber ya procedimientos de insolvencia, de la misma manera también ventas de unidades productivas de empresas, ¿no? Por otro lado, también dentro del área mercantil, la parte de reestructuraciones, puesto que hay muchas empresas que se encuentran en situaciones de dificultades económicas, eso generan oportunidades para inversores, con lo cual se está empezando a ver también movimiento en la parte de money, ¿no? De compras, de operaciones de refinanciación. Además, pensamos que como consecuencia de esta transformación digital que está habiendo, van a haber asuntos que van a sobresalir relacionados con una mayor seguridad de la información, ¿no? Que cada vez es más importante, así como nuevas tecnologías. En cualquier caso, nosotros pensamos que hay unos elementos claves que van a jugar un papel esencial en el futuro de los despachos de abogados, ¿no? Que pensamos que son 5. De todas formas, me voy a centrar únicamente en los 2 más importantes por cuestión de tiempo. El primero, que es el que comentábamos antes de empezar el webinar, es la transformación en la forma de trabajar, ¿no? Los despachos de abogados ya se están viendo obligados a modificar sus estructuras, su forma de trabajar, sus formatos, hacia un planteamiento más flexible, más orientado al cliente, que les permite ser más competitivos y obtener una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, eso va a suponer, o eso va a implicar muchas cosas. Va a suponer pues, la desaparición de los horarios rígidos o definidos, la ausencia de limitaciones de espacio, el espacio deja de ser tan importante, ¿no? Y luego, pues también va a implicar, entiendo, pues más medidas de conciliación familiar y flexibilidad, como la flexibilidad horaria. Y creemos que también va a haber una nueva estrategia en cuanto a gestión, puesto que va a variar hacia un más tipo objetivos en lugar de presencialidad. Como segundo elemento, pensamos que se va a producir una aceleración, se está produciendo una aceleración de la transformación digital, que eso supone una gran inversión de recursos en nuevas tecnologías, con una finalidad, un objeto muy concreto, ¿no? Pues el que las empresas dispongan, en este caso los despachos de abogados, de herramientas digitales que simplifiquen procesos y mejoren la experiencia entre el cliente y los abogados. Como tercer, cuarto y quinto elemento que consideramos clave, de una forma más breve, simplemente pues, recordar la globalización de la economía, que eso supone una internacionalización de servicios, que ya se viene haciendo, pero que va a más. Luego, los planes de igualdad que nos encontramos en el día a día, que los despachos tienen la obligación de ir incorporándolos, y la sostenibilidad desde el punto de vista de gestión responsable de electricidad, de papel, de uso de papel, de materiales como el plástico. Entonces, estos son los elementos que pensamos que van a tener un papel clave en ese futuro inmediato de los despachos. Además, pensamos que, o al menos intentamos, ¿no? Como un ejemplo de despacho de abogados que sigue un poco esta visión, quizás pueda ser que sea nuestro despacho, ¿no? Brugueras, Alcántara y García Brigado, porque nosotros como despacho seguimos una estrategia clientecéntrica. Eso significa que todo gira en torno al cliente. El cliente es lo más importante. Y esto creemos que es así por varios motivos, ¿no? Por la flexibilidad que intentamos tener para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, que consideramos que es muy importante, por las inversiones en transformación digital, que esas inversiones pues, nos sitúan ahora la posibilidad de teletrabajar, pero nosotros podemos trabajar en nuestro despacho desde hace aproximadamente 10 años, no es una cosa novedosa, y de disponer de herramientas, como decía antes, que simplifican procesos, tienen un alto valor añadido y lo que hace es anticiparse al futuro, asegurando esa inmediatez que consideramos que es tan importante que tiene que haber con los clientes. También el tener un profundo conocimiento de los clientes pues ayuda, quieras o no, a anticiparte a sus necesidades, a sus problemas o ofrecerles oportunidades, ¿no? Entonces, todo ello es muy importante, pero sin dejar de perder de vista el tener una estructura interna flexible, ¿no? Donde se tenga presente y se respete la conciliación familiar y se busque la atracción y la motivación e intentar retener ese futuro talento de abogados, ¿no? que va a ser muy diferente a los abogados actuales, que van a tener otros intereses
y que no solo van a tener competencias o habilidades técnicas, sino que también comerciales y fundamentalmente tecnológicas, que van a permitir pues, a aquellas empresas que tengan que transformarse, pues ayudar en la transformación digital. Gracias, Javier. Sí, son muchos los puntos que has mencionado y más adelante comentaremos el tema del dinamismo, esa rapidez en la ejecución, donde, por supuesto, las asesorías jurídicas requieren pues, una inmediatez frente a un contexto convulso como el que hemos vivido en este año, ¿no? Turno para Alex. Alex, a nivel fiscal, ¿qué podemos esperar para este 2021? Bueno, el 2021 va a ser un año ciertamente con bastantes novedades fiscales. Quizá no habrá muchísimas, pero hay algunas muy destacables. Nos encontramos actualmente con un gobierno, con una política económica, una política fiscal, que lo que va a pretender es aumentar la recaudación para desarrollar sus propias políticas, y a todo esto nos hemos encontrado envueltos con el COVID, ¿verdad? Nos hemos encontrado envueltos con una necesidad de protección social, una necesidad de protección a las empresas, donde España está haciendo un poco lo que puede. Si nos comparamos con otros países, pues, bueno, tienen una serie de medidas que están ayudando mucho más directamente. Sin embargo, aquí pues se hace un poco lo que se puede, ¿verdad? Nos encontramos con políticas que ellos pretenden, ya venían anunciando desde PSOE Podemos, habían anunciado ya hace un par de años, hasta que tuvieron que convocar unas elecciones. Ahí ya se había quedado sobre la mesa una serie de medidas que iban a buscar una mayor recaudación. Sus políticas sociales, sus políticas económicas, evidentemente forzado bastante por Podemos. Y a todo esto ya llega el gobierno actual. Y el gobierno actual, en la ley de presupuestos y también la ley que ahora mismo se está tramitando en el Senado, y después la ley de medidas contra el fraude fiscal, se produce una combinación que, bueno, va a producir en las empresas, sobre todo en aquello que tenga una serie de estructuras, pues algunas medidas un poco gravosas, incómodas. Y esto nos lleva a estar un poco preocupados, porque habrá que tomar algunas medidas lo antes posible para corregir eso o atenuar según qué efectos. En el ámbito general de fiscalidad en España nos encontramos con nuevas medidas de IRPF, aumento de tipos para las rentas más altas, aumento de tipos en rendimiento de capital mobiliario para rentas altas también, como destacar un poco que el impuesto de patrimonio, si bien en Madrid, por ejemplo, tiene las medidas para aplicar una bonificación, la decisión del gobierno es retirar la bonificación que venía arrastrándose de alguna forma en años anteriores. Estas son medidas que claramente denotan el afán un poco más recaudatorio. Después, la valoración en medidas para valorar los inmuebles, nos encontramos con que se va a buscar una forma más objetiva de valorar inmuebles para operaciones de todo tipo, donde Hacienda se remitirá ese valor. Eso ayudará a las empresas a saber dónde está la medida, pero también las constriñe. Y después también hay otra medida, que es la de los pagos profesionales en efectivo, que ha pasado de 2.500, pretende pasar a 1.000 euros. Entonces son medidas que claramente en general, si las ves, y acabo enseguida, si las ves, lo que pretenden es aumentar la recaudación para responder a la política económica, fiscal y social que pretende el actual gobierno. Y también todo esto envuelto en la necesidad del COVID, por unos presupuestos expansivos y que requieren de una mayor recaudación. No he empezado antes porque he ido directamente a responderte, agradeceros la invitación y un saludo a todos y encantado de compartir con vosotros estos minutos.
Muchas gracias, Alex, y un placer siempre tener tu punto de vista en toda la vertiente fiscal, donde eres un gran especialista, ¿no? Turno para Mario. Nos gustaría saber, Mario, bajo tu punto de vista, un poco haciendo también balance de este año, si a nivel empresarial ya hay más cultura empresarial de hacer un trabajo más preventivo. ¿Cómo ves esta vertiente de la cultura de compliance y de todo lo relativo al cumplimiento normativo? ¿Cuál es tu visión al respecto, Mario? Estás silenciado. A ver, ahora. Ahora sí, sí. Perdonad. Pues desde mi punto de vista, pues, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias que pueda participar en este foro. Lógicamente, os tengo que pedir disculpas porque me tenéis que ver a mí como la persona que a veces me toca llevar la parte más fea de lo que podría ser el derecho, ¿eh? Sea la parte penal y además, en mi caso, pues la parte penal judicial, cuando las cosas se complican mucho. ¿Qué podemos hacer o qué hay que hacer para que las empresas no se les compliquen las circunstancias en el año 2020 y en el año 2021? No soy yo quien os pueda explicar cuáles son las normas reguladas especialmente el Código Penal, los mapas de riesgos de las empresas. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de casos que están viéndose en los medios de comunicación, se está viendo que determinadas empresas, cotizadas o no cotizadas, incluso algunos clubes deportivos, se ven inmersos en unas situaciones penales muy incómodas. Yo lo que creo es que a partir del año 2021, esta idea de tener que ser mucho más vigilantes, mucho más previsores en los mapas de riesgos, habrá que irlos adaptando y modificando con mayor rigor. ¿Por qué? Porque si bien todos estamos ubicados y abocados, al tema del teletrabajo, al trabajo a distancia, esto puede permitir que la capacidad de que determinadas personas puedan saltarse los mapas de riesgo desde el momento que están alejados del control físico de según qué personas, nos podemos encontrar con unos riesgos internos que determinados trabajadores, directivos o incluso socios puedan tener comportamientos contrarios a los mapas de riesgos de cada empresa y que de forma externa, por ejemplo, los proveedores, los clientes, puedan tener también un comportamiento que se salte los mapas. Porque además hemos de tener en cuenta que ahora no solo hay los controles por parte de los auditores internos o externos de las compañías, sino que además, como los compañeros que están aquí en este foro pertenecen a asesorías jurídicas de sociedades cotizadas, la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, incluso el Banco Central Europeo, pueden establecer unos canales de control adicional que debemos adaptar porque hablaban empresas de que son 20.000 trabajadores, 25.000 trabajadores que están cada uno en sus respectivos domicilios y que tienen acceso a información, a claves, a datos muy sensibles, que habrá que tener un especial cuidado en adaptar esos controles a las posibilidades que el ingenio maligno de determinadas personas nos pueda plantear un problema. ¿Por qué? Y acabo. Todas esas empresas tienen un elemento absolutamente fundamental, que es el elemento reputacional. Cualquier problema que pueda causarse a una empresa del IBEX o de la Bolsa de Frankfurt, en el que se pueda decir que sus productos o sus mapas de controles no son los adecuados, para superar esas críticas por los medios de comunicación, por determinados partidos políticos o por determinadas asociaciones, pueden causar un daño reputacional extraordinario. Por tanto, me permito sugerir que hay que esforzarse en el control adicional no solo del mapa de riesgo actual, sino del que pueda existir a partir del año 2021, para que personas como yo, abogados, que somos más previsores, no nos tengamos que ver abocados a defender a nadie en los tribunales.
Muchísimas gracias, Mario, y muy interesante el punto que tocas y que me gustaría trasladar a Timo también esa reflexión, ¿no? Es decir, en una empresa con la gran cantidad de empleados que vosotros tenéis, Timo, es decir, habéis tenido que reforzar vuestros planes de compliance, vuestras medidas internas de cumplimiento de cara a minimizar posibles riesgos a nivel de ciberseguridad, a nivel de fugas de información, a nivel ¿cómo habéis vivido ahora que está potenciándose toda la vertiente del teletrabajo, todo este punto, Timo? Es verdad, muchas gracias Mario y Marc. Es un riesgo que existe, pero nosotros tenemos un excelente equipo de trabajo con muchísimos funcionarios en todo el mundo. Están trabajando extraordinariamente juntos, aunque estamos trabajando también en casa por causa de esta situación. Para mí personalmente es muy importante de contratar personas buenas, que vosotros pueden tener confianza para estas personas y tener un relacionamiento fuerte. Por ejemplo, mi jefa en el banco es en Madrid y yo estoy en Alemania. Y nosotros nos vemos 3, 4 veces por año normalmente. Este año, desafortunadamente, no hemos nos encontrado. Y es una idea, si tú quieres hacer algo errado, tú vas a poder hacer algo errado. Es siempre así. Pero es tu mindset. ¿Para qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo? Yo acredito en un futuro bueno para todos nosotros. Estamos trabajando no para el uso propio, pero para el uso de organización y por el uso de sociedad en que la organización opera, de hacer bien para la comunidad mayor. Entonces, es un tiempo de mindset, de contratar las personas ciertas, de dejarles trabajar sin hacer un micromanagement y tú nunca, como yo también he elaborado en un tema, en un artículo que se fue publicado este año en el Harvard Business Law Review, que es gratis en el internet, conectan conmigo en LinkedIn y yo voy a pasar el artículo. Nunca va a existir un sistema tan perfecto que nosotros no necesitamos estar buenos. Entonces, nunca se sabe cuándo va a ocurrir la próxima crisis y de dónde va a llegar la próxima crisis. De COVID, básicamente ninguna persona ha pensado que vamos a estar todos en lockdown para el 2020. Y entonces podemos especular, las autoridades están haciendo un trabajo fantástico. Después de crisis financiera en 2008 tenemos muchísima regulación, tenemos muchísimo compliance, tenemos best in class policies, es todo muy bueno, pero ni el regulador ni compliance puedo hacer tu trabajo para ti. Tú tienes que ser una persona buena, con intenciones buenas, entonces también vas a tener más éxito en el largo plazo. No estamos en este juego para corto plazo, el business es un infinite game, entonces necesitamos estar contentos de oler en el espejo también mañana y contratar las personas buenas que nos están ayudando y colaborando con nosotros en este camino. Sí, sin duda una exigencia más para el Departamento de Recursos Humanos de la asesoría. En materia fiscal, Alex, sí me gustaría comentar una novedad de cara a este 2021 y sobre todo en cuanto a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que dice que para el 2021 el reparto de dividendos en una estructura de sociedades, la exención no alcance más que al 95%, sometiendo al 5% restante a tributación del régimen general. ¿Qué opinas sobre este punto, Alex? Bueno, ciertamente esta es una de las grandes novedades que ya venía anunciado en el previo del gobierno actual, pues hace un par de años. Quedó ahí en la cartera, pero ahora se está convirtiendo en realidad. Es una clara
anomalía en cuanto a la corrección de la doble tributación en estructuras, y entonces nos encontramos que lo que hasta ahora podía ser exención total en estructuras, ahora empezará a haber pequeñas tributaciones en cada escalón. Para recopilar un poquito, ahora pues tenemos, o hasta el momento, mientras tanto nos apruebe la norma, en estructuras donde participas tienes filiales de al menos el 5%, teniéndolas al menos un año, el reparto de dividendos de la filial de la matriz gozaba de una reducción y de una exención del 100% del dividendo percibido, con algún detalle más. Entonces, esto permitía tener una cascada de estructura donde se fuera repartiendo según determinadas funciones, de determinadas actividades, etc. Ahora sucede que lo que pretende la norma, que puede perfectamente aprobarse próximamente, es que en cada escalón ya no esté exento del 100%, sino solamente el 95%. De manera que este 5% restante que no está exento, quede sometido al régimen general, es decir, al 25%. Este 5% al 25% estamos tributando un 1,25%. Pero será en cada reparto de dividendos, de tal manera que cuanto más larga es la estructura, te vas dejando un 1,25, 1,25, 1,25, 1,25. Esto no queda corregido ni para, bueno, esto es de aplicación para grupos consolidados fiscales, para los grupos mercantiles, de manera que, bueno, en España esto está hecho un montón de veces y en consecuencia nos encontramos con un problema serio. Esto, si encima me atrevo a lanzar que cierta normativa de transparencia fiscal internacional va a incluir los dividendos entre las rentas pasivas, etcétera, el efecto de combinación de una cosa con la otra es francamente terrible. Las estructuras es que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, a veces seguramente habrá que acortarlas, ¿no? De manera que este sería una novedad muy, muy destacable y que merecerá la atención muy detenida de General Counsels o los departamentos correspondientes de las empresas donde hay una estructura grande, como sean empresas tan como las que tenemos aquí en estos momentos, ¿no? Muchas gracias, Alex. Muy interesante. Turno para Mario, sobre todo para saber un poco, Mario, tu opinión sobre las últimas decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en materia de cumplimiento normativo y si se incentivan al cumplimiento. ¿Qué opinas, Mario? Bien, la primera suerte es que al Tribunal Supremo, como última instancia legal en este país, quedando aparte el Tribunal Constitucional, llegan pocos asuntos. Por suerte, no llegan muchos asuntos. ¿Cuál es el problema? Que la situación hasta que llega al Tribunal Supremo, sea por ejemplo la Audiencia Nacional o incluso a veces juzgados de instrucción, lo primero que están mirando es si se está cumpliendo los mapas de riesgos y si esos mapas de riesgos de las empresas son o no los adecuados. Sean los del Ministerio Fiscal, sea alguna acusación particular o popular, lo primero que hacen es intentar poner en duda la eficacia y la tipicidad de esos mapas de cumplimiento normativo. Pero por mi parte no quisiera solo ser portador de malas noticias. Un caso muy reciente que ha estado en los medios de comunicación es el caso de Bankia. El caso de Bankia, Rodrigo Rato, ha habido una absolución por la Sala de la Audiencia Nacional. Cuando hay una situación de absolución es difícil que el Tribunal Supremo, a pesar de que hubiera un recurso, pueda cambiar esa absolución. ¿Por qué traigo a colación esta sentencia? Esta sentencia es evidentemente muy larga, pero pone en jaque y destaca muchísimo que los informes que en su día hizo de auditoría Deloitte estaban tan bien hechos y con un cumplimiento de las normas de compliance tan correctas que en base a esto se consideró que Bankia y sus directivos no solo podían tener derecho a una atenuación en su condena, sino una exención en la condena, tal y como regula el propio artículo 31 del Código Penal. Y esto es un ejemplo muy cercano de que
si bien ha habido algunas sentencias del Tribunal Supremo que vienen a decir, oiga, es que el abogado que defiende a la empresa tiene que ser distinto del que defiende a la persona concreta que ha hecho un delito. Oiga, es que estamos creando la normativa en contra de lo que antes las sociedades no podían delinquir y ahora las sociedades pueden ser objeto de condenas, incluso de multas de carácter económico. Todas estas son muchas de las cuestiones que han llegado al Tribunal Supremo. Pero lo importante desde mi punto de vista es vender un punto de optimismo. Es cuando a las asesorías jurídicas de todas vuestras empresas habéis hecho unos controles de compliance con las personas adecuadas, con el seguimiento y la adaptación a cada una de las circunstancias de cada empresa, esto en los tribunales funciona. Y se puede llegar a evitar llegar al Tribunal Supremo, porque los juzgados de instrucción, las apelaciones de las audiencias provinciales o los juicios de las audiencias provinciales, o incluso de la Audiencia Nacional, están dictando sentencias, en este sentido absolutorias, desde el momento que todo esto se está cumpliendo y por tanto no llegan al Tribunal Supremo. Por tanto es muy importante, que os voy a decir a vosotros que os ocupáis de esto, muy importante para evitar que un abogado externo a la compañía tenga que defender o a la compañía o al directivo o directivos en concreto en un procedimiento penal, que todo esto esté siempre no solo bien hecho, sino especialmente actualizado constantemente. Muchísimas gracias, Mario. Turno para Javier. Javier, a la vorágine normativa se ha unido también el interés inversor ante las oportunidades que presenta el mercado de distressed M&A. Es decir, ¿cómo estás viviendo este punto desde el despacho? Bien, Marc, si me permites, de una forma muy breve, me gustaría, aunque muchos ya sepamos lo que es el distressed M&A, decir que simplemente son operaciones que se producen en aquellas empresas o compañías que se encuentran en situaciones de situaciones económicas o financieras complicadas. En la actualidad, debido a la pandemia, pues son muchas las empresas que se encuentran en la situación cuya continuidad se ha visto comprometida por diversos motivos. Básicamente, pues, por el descenso de la actividad económica, por el tener que soportar costes estructurales como es el coste del personal, el coste de los alquileres de los locales donde desarrollan sus actividades, encima tener que pagar impuestos, es decir, básicamente se ha producido un parón de los ingresos y los gastos se han seguido manteniendo, más allá de los posibles ERTES que se hayan podido hacer o acoger las empresas, ¿no? Pero, sin embargo, por otro lado, nos encontramos con que hay muchos inversores con liquidez dispuestos a hacer inversiones, con lo cual nos encontramos en un momento en el que están empezando a reactivarse este tipo de operaciones de distressed M&A. Entonces, también me gustaría aclarar que dependiendo del tipo de empresas, la situación en la que se hallen, podemos decir que son empresas aquellas empresas, que se hallen en una situación de dificultad financiera, pero no concursal, es en esa etapa donde es más habitual que se produzcan compras de empresas, ¿no? Como todos sabemos, en las compras de empresas, uno de los elementos más importantes es la valoración de las compañías. Entonces, ¿qué nos encontramos en esta época de pandemia? Pues bien, nos encontramos que estas valoraciones de empresas suelen ser menores a lo habitual. ¿Y por qué? Bueno, pues que esto se produce porque muchas veces para hacer esas valoraciones de empresa en operaciones de corporate, nos encontramos que se utilizan cálculos basados en el EBITDA futuro, ¿no? Entonces, cuando se utiliza como base para el cálculo de las valoraciones de empresas el EBITDA, pues estas empresas, eso es un hecho que el ejercicio 2020 va a ser malo, ¿no? Entonces, todas esas proyecciones de valoración basadas en el 2020 van a ser menores en relación a otros años donde han sido mucho mejores, ¿no? Y al menos yo creo que también eso es lo que piensan los inversores, ¿no? Que además creen que los múltiplos que se utilizan en estas valoraciones van a bajar respecto a otros ejercicios. Por otro lado, aquellas empresas que ya están en una situación de dificultad más acuciante, que pueden encontrarse en un procedimiento concursal, las operaciones de M&A pues, están sujetas a una supervisión o un control del juez de lo mercantil y de la administración concursal, cuyo papel es muy relevante por el hecho de que se tienen que encargar de generar confianza en el mercado mediante la adopción de acuerdos, ¿no?
Entonces, el tipo mayoritario de operaciones de money que se producen en concursos suelen ser las ventas de unidades productivas porque producen liquidez y lo que consiguen es que se continúe la actividad económica. En contrapartida, en este tipo de operaciones dentro del ámbito del concurso, cuando se cierran, el grado de responsabilidad que se exige a los vendedores es menor a una operación habitual de money fuera del ámbito del concurso, con lo cual es un rasgo a tener en cuenta. Entonces, esto es un poco nosotros lo que estamos viendo que está sucediendo en estos momentos. Muchas gracias, Javier. Recordar a todos los participantes que podéis dejar las preguntas desde el chat y que al terminar la ronda, por supuesto, se las trasladaremos a los ponentes. Así que os animamos a dejar las preguntas en el mismo chat. Turno para Eloy. Eloy, en su primera intervención, decía algo que me parece muy interesante y también un cierto cambio de paradigma, porque años atrás veíamos empresas que contaban con un despacho para absolutamente todos los temas legales. Sin embargo, estamos llegando a un momento donde se están segmentando tareas, se están segmentando problemáticas y en función de la problemática eligen el despacho. Hay despachos que pueden encajar más, hay despachos que pueden encajar menos. Incluso hemos visto en los últimos 3, 4, 5 años el lanzamiento de startups legales con una fuerte inversión a nivel tecnológica y con un también ahorro en costos. Y también, recuerdo, hace unos días, 5 días, mencionaba también a través de un informe, del informe Chief Legal Officer Survey, donde mencionaba también que en este año las asesorías jurídicas habían reducido un 40% sus presupuestos de externalización, ¿no? Y por todo ello, Eloy, me gustaría saber, bajo tu punto de vista, cuáles son las claves desde tu empresa, desde Indra, a la hora de elegir un despacho externo y cuáles son los puntos que soléis valorar. Vale, gracias, Marc. Empresa como Indra son empresas muy grandes, con muchas actividades, ¿no? Con una actividad, tiene un carácter especial, específico, ¿no? Es decir, una empresa como Indra se dedica a muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, tantas alternativas que hay de funciones y de negocios hace también que nuestras necesidades dentro de la asesoría jurídica sean muy diversas, ¿no? Haya una diversificación de especialidades, ¿vale? En la parte que sobre todo a mí me toca corporativa, ¿no? Pues en esa búsqueda de cuál es la mejor estructura de la asesoría jurídica, de si tengo un abogado dentro de la asesoría jurídica que es un especialista nato en esto y entonces no necesito contratar a un despacho, porque hemos encontrado, nos hemos encontrado compañeros en la asesoría jurídica en Indra que, joder, hay despachos que no llegan a tener un especialista en un asunto concreto que tenemos de una cosa en no sé dónde, ¿no? En un país concreto y en una actividad concreta, ¿no? Para empresas que tienen actividades raras como la nuestra, ¿no? Y tenemos al abogado el mejor del mundo, entre comillas, dentro de la propia asesoría, ¿no? Pero luego para el resto de cosas sí que se busca ese modelo de interno-externo y nos gusta, joder, que sean especialistas, ¿no? Buscamos especialidad. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, una expertise en lo que estamos buscando. Por ejemplo, y siguiendo el hilo de Javier, nosotros somos una empresa muy activa, ¿no? En M&A. La parte de M&A la llevo, soy responsable de la asesoría jurídica de esa parte, ¿no? Y bueno, pues hay un abanico bastante grande en las especialidades de M&A. ¿Qué buscamos? Joder, que sean especialistas en un sector. Cuando hay tanta gente que hace M&A, o abogados buenos, porque hay abogados muchos buenos, pues buscamos que a lo mejor un abogado que en un sector concreto haya hecho operaciones en ese sector, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Buscamos que además que ese abogado externo que nos va a ayudar en esa transacción tenga un encaje con la transacción. Joder, si voy a comprar, como el verano pasado, un producto SCADA en Estados Unidos y ese despacho no tiene un socio o un colaborador especialista en la zona donde vamos a comprar y que vamos a tener que viajar y que nos ayude correctamente a entender las necesidades del comprador, joder, pues va a ser complicado, ¿no? Por muy buen abogado que sea, ¿no?
O si tengo una empresa que estoy comprando, estoy mirando para comprar en Italia y de repente el despacho que me tiene que ayudar, es un ejemplo, ¿no? No puede ayudarme en una pequeña filial que tiene en Letonia, pues también tengo un problema. O sea, es decir, buscamos que encaje con la transacción también. Luego, el tema económico, es decir, nos encontramos con que muchas veces hay una competitividad, ¿no?, entre los despachos, mucha competencia, ¿no? Y a pesar de que yo, por ejemplo, para este tipo de transacciones suelo pedir caps de fees, en los honorarios, ¿no? Y al final se entra en una guerra bastante distorsionadora te digo que voy a cobrarte esto, pero luego después he incurrido en bastantes otras horas, ¿no? Al final te encuentras al final de las transacciones con unos fees que están por 2 o por 3 de los iniciales, ¿no? Es decir, estas cosas tampoco terminan de gustar mucho y eso no sé si vale. Es decir, eso tiene que ser mucho más comedido, mucho más realista y mucho más sano, ¿no? Esa disputa que hay entre algunos. Y luego también damos mucha, y al hilo de lo que decías, Marc, damos mucha relevancia que realmente el abogado externo o el despacho, o sea, se lo crea esto de la transformación, ¿no? De ser actual, de que sus abogados tengan conciliación familiar y personal, de que haya flexibilidad, es decir, que no sea un mero mensaje marketingiano, sino que veamos que efectivamente sea real, ¿no? Es decir, joder, a ver, yo me encuentro a veces despachos de abogados, o algún abogado que si le dices hablar a las 3 de la mañana te dice que sí, ¿vale? Y, joder, yo quiero que me diga, pero tú estás mal de la cabeza, ¿cómo vamos a hablar a las 3 de la mañana, ¿no? Es decir, tú sabes la cantidad de cosas que tengo que hacer, o a las 3 de la tarde, ¿sabes? Es decir, que no pasa nada, oye, que seamos realmente creyentes en esto, ¿vale? Eso es un poco la amalgama de cosas que puedo decir, Marc. ¿Sigue teniendo peso la marca del despacho? ¿El atributo económico prima ya por encima? ¿Cuál es ahora mismo, digamos, lo que más primaria bajo tu punto de vista, más allá del tema de la especialización, como bien mencionabas? A ver, el encaje de la transacción es muy relevante, ¿vale? En empresas tan grandes como Indra, por ejemplo, no todo el mundo, o sea, no todos los despachos, o sea, yo no me quiero en un shortlist, es decir, ya tengo 8 despachos, 7, 8 despachos de los cuales no me muevo, ¿vale? Y ahí voy a contratar, no, busco una adaptación con la transacción. Es cierto que muchas veces encajan en la transacción pocos despachos abogados, ¿vale? Eso es cierto, pero no hay un prejuicio inicial para nada, es decir, con que realmente sea un despacho en el que vaya a proteger la reputación, como bien decía Mario antes, la reputación, el bien reputacional que tiene la compañía, que para nosotros es un daño directo que protegemos en todas las transacciones, en todos los contratos, ¿vale? Es un daño para nosotros súper relevante. Estamos abiertos, no estamos cerrados, no es un shortlist, no es un shortlist. Magnífico, muchas gracias, Eloy. La última para Ana. Ana, para ti, ¿cuáles son los atributos que tiene que tener ese despacho? ¿Te encuentras también con sorpresas en la factura, como le ha pasado a Eloy? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues para nosotros no solo es tan importante como la especialización, por supuesto, que los abogados sean brillantes, que es lo que se espera de los especialistas a los que se acude, pues tan importante como eso es el tema de la integridad. Creo que ahora todas las compañías nos hemos dado cuenta de lo importante que es el que la ética en los negocios, que es un ejercicio muy intangible, muy tangible, finalmente, y lo han explicado muy bien Mario y Timo, cuando la integridad es el motor de tu negocio, pues los resultados pues mejoran
de forma consistente y sobre todo la credibilidad y el prestigio de tu compañía, que es muy importante. Y en esta línea, pues lógicamente esperamos que los despachos de abogados pues sean, igual que lo que queremos para nosotros, pues que estén alineados y que tengan esa perspectiva en la forma de trabajar. Yo sinceramente pues valoro muchísimo que un abogado pues me aconseje, por ejemplo, llegar a un acuerdo en un caso en el que pues quizás tendría un gran beneficio el asesorarme en un procedimiento, pero el nivel de confianza que se puede tener en despachos que realmente tengan principios y que sepan transmitirlos al cliente, pues creo que son muy importantes. Y bueno, adicionalmente, también se ha mencionado aquí el tema que ha comentado Javier de la sostenibilidad. Una palabra que nos cuesta explicar, pero que es muy importante y que si empresas como la mía, que somos automotrices y que tendemos a no ser los menos contaminantes del mundo, tenemos proyectos para ser neutrales desde el punto de vista de CO2 e incluso pues estamos haciendo un esfuerzo para llevar a cabo una transformación a la electrificación, etcétera, etcétera, pues creo que esto debe ser en la medida de los despachos pues también uno de los objetivos primordiales y principales que se tienen muy en cuenta. Y por último, algo tan importante como es la diversidad. Y no solamente la diversidad de género, sino todo tipo de diversidad. Pues a mí me parece que, por ejemplo, Timo hoy nos da una perspectiva muy interesante que no tendríamos pues por el mero hecho de ser alemán y bueno, eso aporta muchísimo. Entonces, el descubrir y, como decía Eloy, creerlo y aplicarlo, pues eso se ve rápidamente y creo que es un plus muy importante a la hora de seleccionar a un despacho. Y entre puntos como el tema de la marca, factor precio, inmediatez de respuesta, tener la confianza de haber ya trabajado con ese abogado, ¿con qué elementos te quedarías, Ana? Pues a ver, la marca es algo que puede tener su utilidad en determinados casos. Pues en ocasiones pues dices, mira, he recurrido a esto pues un poco por el prestigio que tiene. El precio no creo que sea el factor condicionante a la hora de tomar una decisión correcta respecto de los despachos. La calidad del trabajo, pues lógicamente hay que pagarla. No se puede pedir excelencia si realmente no hay detrás pues una recompensa a esa forma de trabajar excelente. Y en general creo que es muy importante tener en cuenta la flexibilidad y en definitiva pues ver de qué caso nos van a encomendar, de qué caso tratamos y ver un poquito pues todos los parámetros necesarios. Desde luego la especialización es necesaria, por eso se recurre a un despacho de abogados, porque para hacerlo internamente, pues lógicamente no acudiríamos a ellos. Pero en ocasiones también, y esto es algo que hay que tener en cuenta, que a veces se recurre a despachos de abogados porque, pues por temas pues de confianza y también pues de calidad, ¿no? Para decir, oye, mira, esto lo encomiendo aquí por este motivo y espero el mejor trabajo por parte de esos profesionales. Exacto. Y también entiendo que conozcan el negocio, que ya conozcan los matices de tu industria, ¿verdad? Desde luego. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Pues ha sido un gran placer escuchar cada una de las respuestas que habéis ido dando. Llegamos al punto en el cual vamos a pasar al minuto de oro, donde en un minuto que nos gustaría escucharos y viendo algunas de las principales conclusiones que os lleváis tras el webinar de hoy. Y Timo, nos encantará arrancar contigo. En un minuto, ¿cuáles serían las principales conclusiones que te llevarás de la jornada? Bueno, la integridad es fundamental. Muchas gracias. La reputación es
impecable, necesita que ser. Las relaciones son más importantes ahora que antes, antes y después de COVID. Y juntos necesitamos estar preparados de enfrentar los obstáculos de mañana. Y solamente por colaboración vamos a conseguirlo. Colaboración y comunicación. Muchas gracias, Timo. Eloy, tu turno en un minuto. ¿Qué conclusiones te llevarás hasta del webinar de hoy? A ver, yo creo que el sector en el que nosotros funcionamos, el sector legal, es un sector que tiene un amplio campo de mejora en el sentido de modernización, ¿no? ¿Vale? Siempre ha sido un sector muy chapada, vamos, si me permitís la expresión, ¿no? Chapada a la antigua, ¿no? Y en algunos casos incluso casposo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad de oro. Tenemos una oportunidad de oro en que hacer bien las cosas, ¿vale? Se nos ha brindado la posibilidad del trabajo en remoto para hacerlo correctamente, ¿vale? Para regularizarlo, me refiero, no que no haya mucha gente que lo hacía, pero hacerlo más o menos regular. Se nos ha la oportunidad de poder eficientar cosas, ¿vale? Es decir, aprovechemos el momento y no perdamos la oportunidad, ¿vale? Es un poco mi conclusión. Muchas gracias. Turno para Ana. Adelante, Ana. Bueno, yo mi minuto sí que me gustaría dedicarlo a hacer un agradecimiento y un homenaje a todos los abogados y a todos los despachos que nos han ayudado tanto en estos momentos de crisis, pues con actualizaciones constantes, consejo, pues siempre hemos tenido newsletters que nos han puesto al día de la vorágine legislativa que ha llegado y que era tan importante en estos momentos. Y bueno, un mensaje de ánimo a todos y a entender que hemos aprendido muchísimo de esta experiencia, vamos a continuar aprendiendo y que estoy segura que somos unos grandes profesionales gracias al terrible COVID. Gracias, Ana. Turno para Javier. Javier, adelante. Sí, Marc. Bueno, yo siguiendo un poco la línea de los demás panelistas, destacar que si bien nos hemos encontrado en una situación extraordinaria que ha sido la pandemia, ¿no? Pues destacar que bueno, que es un momento de cambios y también de oportunidades. Y como decía Eloy, hay que saberlas aprovechar, ¿no? Entonces, yo creo que los despachos nos encontramos en un momento en que podemos modificar cosas, modificar sistemas de funcionamiento que han quedado como muy anclados ahí durante muchos años, que tenemos la oportunidad de cambiarlos, ¿no? Escuchando al mercado, escuchando a los clientes, ¿no? Y que todo ello bajo unos principios de integridad y de confianza que apuntaban diferentes ponentes. Muchas gracias, Javier. Turno para Alex. Adelante, Alex. Sí, la verdad es que me ha parecido muy interesante todo el enfoque que tenéis claro para digitalizar los procedimientos, las relaciones nuevas que se producen en remoto, ¿verdad? Y yo lo celebro porque a mí me gusta todo esto, pero también me gusta mucho el calor humano, que antes Timo, al principio de su intervención, al principio de todo, ha dicho que faltaba un poco a veces el contacto. Eso es verdad. A ver si conseguimos un poco de combinación. Y también quería ahora, desde el punto de vista de la fiscalidad, pedir sensibilidad al legislador para atender la realidad en la que nos encontramos, que las empresas necesitan vivir, mantenerse, generar empleo y que no se las puede apretar a tope, ¿no? Y que en consecuencia necesitan un poco de mimo para salir adelante y que tuvieran más sensibilidad para conceder más plazos, unas atenciones, la recaudación, la conflictividad tributaria, las inspecciones, porque parece que con Hacienda no va el tema, ¿no? Van como aparte. Yo pediría sensibilidad. Muchísimas gracias, Alex. Estamos ya, nos pasamos 9 minutos del tiempo. Vamos rápidamente a una pregunta que nos trasladan. Entiendo que para Mario, pero por supuesto abierta absolutamente a todos. Sobre todo, Mario, en la línea de en qué momento encontrarán como los despachos esa cultura de tener ellos mismos también sus programas de cumplimiento,
para que ofrezcan servicios legales y también el tema de la evolución de las firmas alternativas, las ALSP, Alternative Legal Service Providers. ¿Cómo ves ese apartado, ¿no? Son un poco las cuestiones que nos trasladan. Yo haría dos diferencias. Una cosa es lo que es el asesoramiento, es decir, estar en tu casa o estar en un despacho y asesorar a alguien de lo que puede pasar, de los peligros que hay, de las actitudes y controles que se tienen que adoptar. Y otra es cuando vas al tribunal. Hoy por hoy los juicios se hacen in situ, aunque hay algunas declaraciones que se pueden hacer grabadas, pero cuando hay un juicio oral con 70.000 folios, con 12 acusados, con varias acusaciones en la Audiencia Nacional, en las audiencias provinciales, aquello es. Ahora a veces dispensan ir con la toga, pero te has de poner el traje y estar ahí. Y esto es distinto, es muy distinto. Sugerir, aconsejar, decir, prevenir es una parte. Pero cuando la situación se ha complicado, cuando el cirujano tiene que estar en el quirófano y operar, cuando hay que estar en el tribunal, eso es otra cosa. Y ahí el grado de integridad, de transparencia, de rigor, porque eso dura no un día la declaración, sino que el juicio a lo mejor dura 6 meses o dura un año. Ese constante funcionamiento de defender a la persona es distinto, es radicalmente distinto, porque la situación ya se ha complicado y lo que estás jugando, el cirujano se juega la vida de la persona, nosotros nos jugamos la libertad de las personas. Y eso, como podéis imaginar, es especialmente delicado, muy delicado. ¿Cómo se tienen que organizar los despachos? Una cosa es organizarse como asesores y la otra es ir a juicio. Pues con esa reflexión de Mario cerramos. Agradeceros a todos, Javier, Mario, Timo, Alex, Ana, Eloy, agradeceros a todos estar aquí presente en la jornada, compartir vuestro conocimiento, vuestras experiencias, vuestras sabias reflexiones para arrancar este 2021 con la mejor visión posible y con estas perspectivas e ideas que nos trasladáis. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en muy breve. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Salud para todos. Salud. Salud. Gracias, Marc. Hasta pronto, muchas gracias. Feliz Muchas Navidad. gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Eso es, feliz Navidad también.